Hola, bienvenidos a clase de matemática con Mica. Hoy veremos análisis de funciones. ¿Cuáles son los puntos más importantes que deberemos tener en cuenta a la hora de analizarlas? ¿Estás listo? La función es una relación entre dos variables, en la cual a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Como en el GPS, para cada valor de latitud le corresponderá un único valor de longitud, o el salario de una persona, que dependerá del número de horas trabajadas. Cuando comenzamos a analizar las funciones, lo hacemos para determinar los puntos más importantes de la misma. ¿Cuáles son esos puntos? Dominio, contradominio, también llamado ámbito o codominio, imagen, también llamada rango, ceros o raíces en X, máximo relativo, mínimo relativo, si es creciente o decreciente, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, conjunto de positividad, de negatividad, ordenada al origen, y si tiene algún intervalo que pueda ser constante. Todos esos intervalos o puntos los estaremos explicando uno a uno en esta clase con varios ejemplos para que puedas utilizar esta misma explicación en varias funciones. Si estabas buscando justo esta explicación, escribe en los comentarios cómo es la consigna del trabajo que tienes que hacer para ver las diferencias. Iremos analizando de a una. El orden de la que necesites, o sea el tiempo en que aparecerá cada función analizada, estará en la descripción del video. Ahora te adelanto las que analizaremos: lineal, cuadrática, cúbica y racional. Las primeras tres son polinómicas. ¿Cuáles son las funciones polinómicas? Aquellas que están compuestas de una o más términos con una variable. Comenzaremos analizando una. Función lineal, que es de grado 1. Para analizar cualquier función, deberé saber de qué se trata cada uno de los puntos a analizar. Comenzaremos explicando el dominio de una función. Dominio. El dominio de una función está formado por los valores que puede tomar la variable independiente, los del eje X. Tendremos que observar que la función no tenga ninguna restricción. Por ejemplo, todas las funciones polinómicas toman todos los valores reales del dominio. Eso significa que estas funciones son continuas. Si la consigna no les especifica ninguna restricción, la misma tendrá su dominio en todos los reales. Este conjunto puede expresarse como intervalo, utilizando el infinito negativo y el positivo entre paréntesis. Y no olviden que en los intervalos siempre va el menor primero y el mayor después. Pero en lo posible, utiliza el nombre completo del conjunto. Por ejemplo, en el dominio de una función, todos los reales. Aquí en esta función comienza en el infinito negativo, tomando valores de x y no sabemos cuándo termina, así que su dominio será en todos los reales. Recuerda que es una función continua, por lo que no tiene principio ni fin. El segundo punto que analizaremos será el contradominio, también llamado codominio. El contradominio no es lo mismo que la imagen, ya que el contradominio o codominio es el conjunto completo al que llegarán los valores que toma la variable. En este caso también los reales. Más adelante veremos la diferencia. En una función lineal no podremos observarla. ¿Cómo se escribiría? Cos, la f en el subíndice, dos puntos y el conjunto de los reales. La imagen son los valores que puede tomar la variable independiente en el caso de una función lineal. También tomará todos los números reales, ya que al no cortarse en ningún punto ni tener curvas desde el infinito negativo al positivo, la función tomará valores de y. Por lo tanto, abarca todo el conjunto de números reales. Aclaremos que el codominio incluye a la imagen, no son lo mismo. La imagen es un subconjunto del codominio. Pasemos al siguiente punto a analizar, los ceros o raíces. Estos son los valores donde la función corta el eje X. Debo escribir en qué lugar la función corta el eje X, por lo tanto escribiré X igual a tal valor. Si tenemos el gráfico realizado, observaremos el mismo y colocaremos su valor. Si es claro o se ve justo el valor exacto. De lo contrario, tendremos que hacerlo de manera analítica, como en este caso. Veo que corta entre el -3 y el -2, pero no sé exactamente dónde cortó, por lo que pasaré a explicarles la manera analítica. La función es y igual 2x más 3. Tenemos que buscar el valor de la función donde cortó al eje x.
En y igual a 0, por lo tanto reemplazaremos la variable por el 0 y despejaremos la ecuación. 0 igual 2x más 3. Paso el 3 con su signo opuesto, menos 3 igual a 2x. Despejo la x quitando el 2 que lo multiplica pasando al otro término como dividido 2, quedándome como menos 3 medios igual a x. Esa función tiene su 0 en menos 3 medios. Máximo relativo. En una función lineal no lo tiene. Este es el valor donde una función cambia de estado, de crecer a decrecer. En este caso, como es creciente, no puede determinarse cuál es, al igual que el mínimo relativo, ya que es un valor que no sabremos en esta función. Para determinar si una función es creciente o decreciente, con solo ver su fórmula podremos determinar si crece o decrece. Al mirar el signo de su pendiente, o sea, el del término del grado mayor, en este caso el grado mayor es el de la x y este término 2x es positivo. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Estos nos indican los tramos del eje x en que la función crece o decrece. Se escriben como lo dice en su expresión, como intervalos. Pero en las funciones lineales, al ser crecientes o decrecientes, solamente al no tener variaciones en su dibujo, se escribirá el conjunto completo, intervalo de crecimiento, todos los reales. Pero al no tener intervalos de decrecimiento, va un conjunto vacío. Para la anotación de los siguientes puntos, pondremos una C con el signo menos i, una C con un signo más, y estos puntos a analizar se llaman conjunto de negatividad y conjunto de positividad. Conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad es el intervalo de valores del eje x, donde la función toma valores de y negativos. En la función lineal que estamos estudiando sería desde infinito negativo hasta menos 3 medios. Luego comienza a tomar valores positivos y empieza el conjunto de positividad. El conjunto de positividad es el intervalo de valores del eje x, donde la función toma valores positivos de y. En este caso nos guiaremos con la raíz, menos 3 medios. Ese será nuestro inicio. En ese valor justo es 0, por lo tanto no es positivo ni negativo, por lo que escribiremos el intervalo con un paréntesis, diciendo de esta manera que no lo incluye. Y como sigue subiendo hasta el infinito positivo, colocaremos al mismo para encerrar el intervalo. Para finalizar, analizaremos dónde se encuentra la ordenada al origen. Este es el lugar donde la función cortó al eje y. Es un valor de y que tiene como abscisa, o sea, valor de x, 0. En nuestra función podemos leerlo directamente en el gráfico, pero observarán en otros casos que es más difícil. Por lo tanto, les explicaré cómo calcularlo analíticamente. Como dije antes, es un valor de y donde x es 0. Por lo tanto, reemplazaremos en la ecuación a la x por 0 y calcularemos. Una forma más simple en las funciones polinómicas es leer el valor del término independiente, o sea, aquel que no tiene una x. Este valor en nuestro caso es 3. Pasemos a analizar el segundo ejemplo, una función cuadrática. Dominio son todos los reales. Recordemos que es una función polinómica de grado 2. Contradominio, también llamado ámbito o codominio, serán todos los reales. La imagen, también llamado rango, me lo determinará el primer valor en que la función tomará valores de y. Como en nuestro ejemplo no es muy claro, tendremos que recurrir a la forma analítica. Esta se determina teniendo en cuenta el valor y del vértice. El vértice es el punto mínimo de este caso, ya que es una parábola que sus ramas van hacia arriba. Si sus ramas fueran hacia abajo, el vértice me indicaría el final de ese intervalo, pero en este caso nos indica el principio. ¿Cómo la calculamos? Extraemos los valores de los coeficientes de cada término de la función, siendo a 2, b 3, c menos 1. Para x del vértice se realizará menos b sobre 2 por a. Reemplacemos menos 3 dividido 2 por 2. Esto nos da menos 3 cuartos. Con ese valor lo reemplazamos en la fórmula principal de la función en el lugar de la x. Calculamos
y nos da un total de menos 2,125. Este será el valor exacto para nuestro intervalo. La imagen de la función será, abrimos un corchete, menos 2,1235, punto y coma, más infinito. Usamos corchetes porque el valor está incluido. Punto y coma para separar cada valor y más infinito para decir que la función tomará valores de i sin límites, cerrando este valor con paréntesis, pues no está determinado cuál es el infinito. Ceros o raíces en x. En una función cuadrática, para determinar los valores de las raíces, podremos realizarlo observando el gráfico, que en nuestro caso no se puede determinar exactamente, pues parece que es más que menos 2 y menos que 1, pero no sabemos cuáles son. Como la matemática es exacta o al menos aproximada en varios casos, lo que haremos será aproximarla lo más posible. Para eso podremos calcularlas con la calculadora. En este caso utilizaré una Casio Classic. Iré a menú con la tecla de la derecha, iré hasta la función correspondiente a función que debe activarse con alfa y la tecla del menos entre paréntesis, ya que alfa activa las funciones que están en rosa y la A está sobre esta función. Presionaremos el 2 de función polinómica, nuevamente 2 para activar las funciones cuadráticas, colocaremos los valores de los coeficientes, 2 igual, 3 igual, menos 1 igual, y las soluciones o raíces me las dará en forma de número racional con radicales. Para aproximarnos más al resultado, presionaré la tecla SD y nos dará 0,28 y menos 1,78. Para hacerlo manualmente tendré que utilizar la fórmula resolvente. Para escribirlas como puntos de corte o raíces, podré hacerlo como coordenadas o con valor de x. Paréntesis, 0,28, punto y coma, 0, paréntesis, y abro nuevamente el paréntesis, menos 1,78, punto y coma, 0, cierro el paréntesis. O x sub 1 igual a 0,28 y x sub 2 igual a menos 1,78, las cuales estoy indicando que son las dos raíces. Máximo relativo. En la función cuadrática, el máximo relativo será máximo o no podrá definirse. Dependeremos de la dirección de las ramas de la parábola. Si las ramas de las parábolas van hacia abajo, el máximo será el punto del vértice. Lo escribiremos como una coordenada o como un valor de x. Recuerda que para calcular el vértice de la parábola, si tienes ya las raíces, puedes hacerlo sacando el promedio entre ellas. Sumas sus valores, los divides por 2 y listo. También hay otra fórmula que la puedes utilizar si no tienes las raíces. xb igual a menos b sobre 2 por a. Y para el i del vértice, intercambias el valor que hallaste anteriormente en la ecuación de la función. Realizas el cálculo correspondiente y obtenemos el valor que buscabas. Con eso ya tienes la coordenada completa para completar el máximo de la función. Si las ramas van hacia arriba, pues para analizarlas ya tienes que tener el gráfico realizado, el máximo no podrá definirse, ya que la función es continua hacia arriba, por lo que deberás escribir que no existe el máximo. Mínimo relativo. Al igual que el mínimo, este determinará la dirección de las ramas de la parábola. Si las ramas van hacia arriba, tenemos el mínimo en el punto del vértice. Si no, escribiremos que no existe un mínimo. Si es creciente o decreciente, en este caso la parábola será creciente en la mitad de su gráfico y en la otra mitad será decreciente. Para poder escribir bien su notación, tendremos que usar intervalos. Comenzaremos leyendo el gráfico desde el infinito negativo hasta el x del vértice, pues ahí mismo estará el eje de simetría, donde la función se reflejará o hará espejo. En nuestro caso, al tener las ramas hacia arriba, comenzaremos escribiendo. Es decreciente en el intervalo de, abrimos paréntesis, menos infinito igual menos 3/4, cerramos el paréntesis, y creciente en, volvemos a abrir el paréntesis, menos 3/4, punto y coma,
más infinito, cerramos paréntesis y observen que con este análisis también completamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Conjunto de positividad. Como dijimos en la función lineal, el conjunto de positividad serán todos los valores de x, donde la función tome valores positivos de y, o sea, cuando estuvo encima del eje x, ya que todos estos puntos tienen valores positivos de y. Por lo tanto, esto lo escribiremos también como intervalos, teniendo en cuenta que los límites serán las raíces en nuestro caso, pero puede ser que no tenga límites, como en este caso, o en este que no exista el conjunto de positividad, ya que no habría ningún valor de la función que tenga valores positivos de y. Este punto de análisis se denota con la letra C mayúscula para el conjunto de positividad, se le hace un signo más y para el de negatividad un menos. En nuestro ejemplo, los intervalos serán los dos tramos donde la función está arriba del eje x. Comenzaremos leyendo de izquierda a derecha, o sea, de menor a mayor en el eje x. Colocamos un paréntesis, ya que comenzamos con el menos infinito, punto y coma, menos 1,78, cerramos el paréntesis. Como verán, luego siguen valores que corresponden al conjunto de negatividad, ya que toman valores negativos de y. Ese intervalo será el conjunto de negatividad, desde menos 1,78, y observen que tomamos el mismo valor, ya que no es ni negativo ni positivo. Por lo tanto, le pondremos un paréntesis para decir que no lo toma a ese valor al intervalo. Luego finalizamos con el valor de la otra raíz, que es 0,21, y como no vemos dónde terminará la función, escribiremos el infinito positivo. Ahora pasemos a la ordenada al origen. Ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de y cuando la función es 0 en x. En las funciones polinómicas las encontraremos en el término independiente de la función. Por lo tanto, si realizamos el cálculo analítico para hallar la ordenada al origen, al reemplazar la x por 0, nos encontraremos con el valor del término independiente. En el caso que no tengamos explícito un término independiente, este será 0. Para seguir viendo análisis de otras funciones, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguir aprendiendo matemática con Mica. Hasta la próxima semana.